vais a permitir que nos presentemos a nosotras mismas. Mi compañera Rosa Fernández es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Valladolid y profesora, los alumnos ya la conocéis, profesora de esta facultad desde hace 5 años, donde centra su docencia en la disciplina de la interpretación inglés-español. Yo soy Leticia Santamaría, también licenciada en Traducción e Interpretación y doctora en Traducción y Comunicación Intercultural por la Universidad de Valladolid, y desde hace 8 años me dedico a la interpretación, esta vez en la combinación lingüística de francés, y bueno, pues también imparto clases en nuestro máster de excelencia en traducción profesional e institucional, y bueno, partiendo del enfoque de la lingüística de corpus, nosotros hemos querido centrar nuestra labor investigadora como profesoras que somos en el análisis de nuevas herramientas basadas en corpus y que poder aplicar a la enseñanza y a nuestro trabajo con los alumnos y la formación de intérpretes. ¿De acuerdo? Bien, pues bueno, como pueden ver en el título, esta vez presentamos una herramienta llamada Universal Doctor Project. Lo que es la descripción de la herramienta dejaré que mi compañera Rosa os la explique un poquito más. También hemos preparado un pequeño vídeo de presentación, que es el vídeo oficial de la herramienta, de 1 minutito, sobre todo porque es muy ilustrativo, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta, etcétera, al final de nuestra intervención, con mucho gusto la responderemos. ¿Bien? Bueno, pues empezar, primero pedir disculpas por este espejo que me han puesto. Vale. Bueno, empezaremos señalando pues lo que es evidente, y es que las nuevas tecnologías de la información han dado un nuevo impulso a la lingüística de corpus, generalizando el uso de los mismos, ¿verdad?, en prácticamente todas las ramas del conocimiento. No obstante, la revisión del estado de la cuestión en materia de estudios, en concreto de interpretación basados en corpus, pone de manifiesto la escasez de estudios empíricos en el campo de la interpretación social. Hemos señalado 3 razones, 3 motivos. En primer lugar, la tardía incorporación de esta disciplina al mundo académico. De hecho, en nuestra facultad hemos comenzado este mismo año. También las propias características de la modalidad, que por las propias características de los interlocutores dificultan la recopilación de materiales reales, como pues, está muy claro, sobre todo por las políticas de protección de datos, ¿verdad? Y en tercer lugar, el escaso reconocimiento de la profesión, que se ha visto eclipsada desde sus orígenes por la interpretación de conferencias en organismos internacionales, ¿verdad? Y como decía, nuestra propuesta reflexiona sobre la aplicabilidad de los estudios de interpretación basados en corpus a la práctica docente, en el aula, de la interpretación comunitaria. Y veremos para ello, como he dicho, la herramienta Universal Doctor Project, en concreto en el ámbito médico-sanitario, interacción médico-paciente. Bien, como decía, el desarrollo que ha experimentado la lingüística de corpus en los primeros años, en los últimos años, está intrínsecamente ligado al avance tecnológico, y la popularización de las nuevas tecnologías ha permitido divulgar, almacenar, gestionar grandes cantidades de información, pero lo más importante es su bajo coste. Esto palia el problema del que adolecían los corpus en las primeras etapas de la lingüística del corpus, sobre todo su reducido tamaño, pero el procesamiento de datos tan costoso y lento previo a la etapa que parece que ya se nos ha olvidado del uso de ordenadores. La revolución tecnológica ha favorecido además la inmediata disponibilidad de recursos, y además el hecho de poder contar con un volumen representativo de textos reales otorga solidez a los argumentos, por ejemplo, del investigador, y facilita la validación de sus hipótesis y por supuesto, la aplicabilidad de sus conclusiones. Bien, centrándonos un poquito, ya concretando en el campo de la interpretación, la profesión de intérprete evidencia, quizás como pocas, la importancia de la correcta documentación. Aquí nuestros alumnos son muy conscientes de ello ya, la importancia de documentarse con carácter previo al ejercicio de la interpretación. Ya sabéis que el intérprete debe parecer docto en todas las ramas del conocimiento en las que interviene, sin en realidad serlo de ninguna, ¿verdad?
Por tanto, está fuera de toda duda que la documentación es esencial para asegurar el rigor terminológico, la coherencia del discurso, y lo que más nos importa a los que nos dedicamos a ello es la sensación de fiabilidad y de profesionalidad. Como digo, la aplicación de la lingüística de corpus a la interpretación lo que hace es cambiar el enfoque tradicional de la documentación en interpretación, que antes se consideraba solo válida a corto plazo, y una vez terminado el encargo nos deshacemos de los materiales, y el beneficio de rentabilizar esa labor de documentación para un encargo puntual, para construir un almacén de datos recuperables para futuros encargos para nosotros y para otros colegas, ¿de acuerdo? La difusión del conocimiento por encima de todo. Sin embargo, ya digo, hay que lamentar la escasez de estudios rigurosos en este campo por la dificultad que hemos dicho de recogida de material real. Hemos recogido una cita de Thompson que tenéis proyectada, que dice que la grabación y transcripción del discurso oral es una labor mucho más exigente en comparación con la que supone la recogida de textos escritos. Además, daos cuenta, a la hora de pedir en una situación de este tipo, pedir permiso para grabar, pues los interlocutores suelen mostrar reticencia a ser grabados, motivos de confidencialidad, e incluso cierto recelo los propios intérpretes cuando se les pide grabar su trabajo, porque sienten que se está cuestionando la calidad de su trabajo, se les va a someter a examen, lógicamente. Bueno, hemos querido añadir un apartado para describir un poquito lo que es interpretación social, porque como decimos es una disciplina ciertamente nueva, muchos se confunden con asistentes sociales, los intérpretes. Entonces, bueno, pues para los que no están familiarizados con este campo, hemos recogido una definición de Abril Martí, que la define como aquella que facilita la comunicación entre los servicios públicos nacionales y los usuarios que no hablan la lengua oficial del país, que habitualmente pertenecen a minorías lingüísticas y culturales. Las técnicas más habituales básicamente son dos: la traducción a vista, sobre todo la traducción a la vista de elementos de documentos especializados, por ejemplo un consentimiento informado a la hora de someterse a una cirugía, por ejemplo. Suelen ser documentos pues, con terminología, ya digo, muy especializada. Pero bueno, la interpretación por excelencia es la interpretación de enlace, la interpretación bilateral, y dentro de ella, pues fundamentalmente las dos modalidades son la interpretación presencial y telefónica, aunque también hemos añadido la videoconferencia. La interpretación presencial, como su nombre indica, el intérprete está físicamente presente, suele colocarse en posición triangular con el resto de interlocutores y se convierte en un interlocutor más, en un agente participante más, ¿de acuerdo? El problema de la interpretación presencial es que no siempre se dispone de intérpretes en todas las combinaciones lingüísticas, y para paliar esto, pues, sobre todo a partir de los años 80 y 90, ganó mucha popularidad la interpretación telefónica, fundamentalmente, primero porque permite poder abarcar muchísimas combinaciones lingüísticas, pero básicamente, y es lo que interesa a las instituciones, es su bajo coste, lógicamente, al final rentabilización de recursos, y el coste es mucho menor. El gran problema es la pérdida, ya imagináis, de la información no verbal. El intérprete no ve lo que está ocurriendo, lo cual dificulta muchísimo la comprensión del mensaje. La interpretación por videoconferencia, última modalidad que hemos puesto, pues, es muy similar a la interpretación telefónica, pero con una diferencia importante, y es que el intérprete recupera su visibilidad, obviamente no al mismo nivel que en la interpretación presencial. Y por último, muy importante en la interpretación social, el personal sanitario debe ser sensible al contexto sociocultural que rodea al paciente, ¿de acuerdo? En su condición de experto intercultural, el intérprete es clave para crear ese entendimiento entre culturas, servir de vínculo y, sobre todo, poder manejar situaciones conflictivas. Eso lo abordaremos más en la segunda parte, cuando veamos cuáles pueden ser esas situaciones de conflicto. Bien, pues ahora mi compañera Rosa, como decía, os hablará más específicamente de este corpus multilingüe. Universal Doctor Speaker forma parte del proyecto Universal Doctor Project, ideado por el médico Jordi Serrano Pons y puesto en marcha en 2011. Esta
concebido en principio como herramienta de ayuda para el personal sanitario en la comunicación con pacientes extranjeros hasta un máximo de 10 lenguas. Para utilizar el programa es necesario adquirir una licencia de uso a través de la página web. No obstante, existe una demo gratuita para que podamos evaluar su funcionamiento y su utilidad. La primera pantalla se divide en dos partes que permiten concretar la búsqueda, y a la izquierda figuran las distintas fases desde que el paciente llega hasta que sale del centro sanitario, en el orden habitual entre que se suceden. Además, en la parte derecha hay un menú de temas con un listado de preguntas previsibles y habituales que se pueden repetir en esta consulta médica. Si, por ejemplo, accedemos al primer punto, admisión y datos administrativos, vemos que aparecen una serie de subapartados en los que se divide la información relacionada con este apartado, y que la herramienta ofrece la opción de reproducir por audio su pronunciación en el idioma que hayamos seleccionado. Pese a la utilidad de su corpus, la principal laguna del programa es que adolece en el menú principal de una sección específica centrada en los aspectos culturales, en el que se prevea conflictos derivados de las diferencias culturales, religiosas o costumbres de una sociedad determinada, que pueden condicionar, y de hecho lo hacen, la conducta de los individuos. Siguiendo el mismo planteamiento de manejo del programa, convendría añadir en el menú principal una octava sección de aspectos culturales que podrían incluir los apartados siguientes. El primero, antecedentes. En este punto se vendría a explicar la dificultad que a veces se plantea para crear un historial médico de un paciente, especialmente en culturas herméticas con un índice bajo de asimilación cultural, que desemboca en una escasa asistencia a los servicios sanitarios y un uso restringido de los mismos. Sánchez pone ejemplo de la cultura china y recoge algunas de estas causas que pueden ver en la presentación. Esto puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de la comunicación y, por ende, del tratamiento y la curación del paciente. Otro apartado es el grado de cooperación del paciente, es decir, las diferencias en torno al tipo y cantidad de información que proporciona el paciente y que pueden dificultar el proceso de diagnóstico, debido no a su falta de cooperación, sino derivado de una diferencia cultural que establece qué tipo de información es apropiado decir y cuánta, sin caer en la descortesía. El tercer apartado posible es el entorpecimiento del diagnóstico. Determinados hábitos culturales pueden condicionar o entorpecer el diagnóstico y el tratamiento. Hemos recogido algunos de ellos que pueden ver en la presentación, como por ejemplo la posible negativa de una paciente musulmana a desvestirse delante de un médico varón. Un último apartado posible son las diferencias en el trato médico-paciente, que se hacen patentes cuando intervienen culturas en las que las relaciones médico-paciente son mucho más asimétricas que, por ejemplo, en la cultura española. Como señala Santa María, entender los patrones comunicativos y diferencias entre lo que una cultura considera cortés y descortés evitará que se produzcan malentendidos o conflictos de tipo etnolingüístico que pueden comprometer el éxito del intercambio comunicativo. Conocer estas diferencias puede ayudar al médico a entender la actitud del paciente y adecuar el enfoque de sus preguntas para que el intercambio comunicativo sea lo más cooperativo posible. Para terminar, unas últimas palabras de reflexión final sobre la herramienta, y es que, lógicamente, el corpus fraseológico y léxico se ha construido para asistir al personal sanitario, en base a los patrones frecuentes que se repiten en una consulta médica típica. Estos patrones son una base de referencia muy útil para médicos y también para intérpretes. Nuestra propuesta ha querido además completarla con el parámetro cultural para sensibilizar sobre la importancia crucial de tener en consideración las diferencias culturales y el rol insustituible del intérprete para conseguir salvarlas. Además, la autoría de las traducciones por parte de traductores profesionales especializados, revisadas por profesionales sanitarios, así como su constante actualización, actualmente con más de 1000 entradas, son razones suficientes, en nuestra opinión, para justificar la seriedad de la herramienta. Bien, bueno, los 15 minutos que se nos acordan a los ponentes no permite entrar en profundidad al manejo de herramienta, pero creo que en fin, ha quedado claro en qué consiste. Desde que tuvimos conocimiento de su existencia, como profesoras de interpretación que somos,
pensamos en su aplicabilidad para el trabajo en el aula y al analizarla pues en mayor profundidad, pues lo cierto es que hemos corroborado esta primera impresión que tuvimos. Nos ha gustado sobre todo su manejo muy sencillo e intuitivo, para lo que favorece el trabajo autónomo del alumno, que puede experimentar por su cuenta, y la variedad de contextos situacionales, como habéis visto, que abarcan todo el proceso de interacción en la atención sanitaria del paciente. Y creemos que en fin, la introducción de herramientas de este tipo en el aula no solo contribuye a mejorar la calidad de la formación de los intérpretes, sino que además permite avanzar en ese necesario reconocimiento de la profesión, que es un objetivo clave para los que nos dedicamos a ello. Y volviendo al ámbito académico, que en fin, al final estamos en una institución académica, este tipo de herramientas son básicas para, en mi opinión, sobre todo aumentar el interés del alumnado, ofreciéndole nuevas herramientas didácticas, que maneje, que experimente, que participe de forma activa en su proceso de enseñanza-aprendizaje y que prácticamente pues, se vea inmerso en una simulación de situación real, ¿de acuerdo? Y ya lo aplicaremos en clase en los ProPace. Muy bien, pues muchas gracias a todos.